Bueno, muy buenos días para todos. Les agradezco a todos su participación en esta nuestra séptima sesión del seminario web Viernes del Carbono. En esta oportunidad, nuestro tema central es materiales avanzados de carbono y contamos con la participación del doctor Robinson Buitrago Sierra. Él es docente e investigador del Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín y es miembro del grupo de investigación en materiales y energía, si mal no recuerdo, MATER. Entonces, pues le damos, sin más preámbulos, la bienvenida al doctor Robinson para que nos comparta su exposición del día de hoy. Doctor Robinson, bienvenido. Muy buenos días para todos. Por favor, me confirman si ya se puede ver. Sí, señor, estamos viendo. Ok. Bueno, muy bien. Como mencionaba Nelson, hoy les vengo a hablar un poquito sobre materiales avanzados de carbono. Mi nombre es Robinson Buitrago y pertenezco al grupo de materiales avanzados y energía MATIER de la Facultad de Ingenierías del ITM. Bueno, cuando hablamos de materiales avanzados de carbono, pues es innegable que debemos partir de esa primera familia de materiales en tres dimensiones que fueron los más estudiados y quizás las que dieron un mayor impacto a todos los materiales carbonosos que conocemos, que son la estructura de diamante y el grafito. A partir de esto, se generaron otras estructuras conocidas como los materiales avanzados de carbono de segunda generación, que están en 0 dimensiones, 1 dimensión o 2 dimensiones, y que a mí me gusta cuando imparto mis cursos llamarlos como el hall de la fama de los materiales carbonosos, porque en cualquier aplicación que uno busca, en cualquier ámbito que apliquen materiales carbonosos, sin duda, en algún pedacito nos podremos encontrar con estructuras como el fulereno, como los nanotubos de carbono o como el grafeno incluso, pues, como el óxido de grafeno, que ha ido cobrando cada vez más importancia. Desde el 91, cuando Ijima se encontró con los nanotubos de carbono, pues estos han tenido un auge especial en todos los campos, como les mencionaba, y no solo estos materiales, sino algunos materiales avanzados derivados de ellos, como son los grafitos especiales, que son estructuras grafíticas modificadas con nanopartículas o con funcionalidades especiales, las fibras de carbono, las espumas de carbono, y entre otros. Todos estos materiales ya los podemos encontrar con gran impacto en el mercado. Incluso pues esto ha venido creciendo y hay algunas proyecciones donde muestran que del 2019 al 2024 el mercado de estos materiales carbonosos podría estar alcanzando los 7,6 billones de dólares, lo que no es nada despreciable, centrado principalmente en estructuras especiales de grafito, fibras de carbono y nanotubos de carbono. Entonces, son materiales que se siguen empleando, que se seguirán empleando y que hacen parte de ese mercado de los materiales avanzados de carbono, con un especial interés en la industria aeroespacial, en la industria de la defensa, en dispositivos electrónicos. Hemos visto un gran impacto ahí de todos estos materiales carbonosos avanzados en los deportes, raquetas, palos de golf, corazas para botes, etcétera. Automotores, especialmente desde la parte estructural, han tenido una gran acogida de estos materiales carbonosos, y desde la parte estructural en construcción también hemos visto cómo estos materiales se han ido haciendo su espacio. Quizás energía sea uno de los ámbitos donde más hemos podido ver que han tenido un impacto significativo en el mercado, estos materiales carbonosos. Como les decía, en algunos casos estos han sido denominados los materiales carbonosos de segunda generación, y ya incluso algunos autores se han aventado a decir
que tenemos una tercera generación de materiales carbonosos o nanocarbonosos. Y son estas estructuras representativas que podemos ver acá, que son básicamente derivados jerárquicos de esas estructuras primarias que ya conocíamos o híbridos de los mismos. En esto nos encontramos los carbones mesoporosos con estructuras jerarquizadas en sus poros, fullerenos que son crecidos dentro o en la superficie de los nanotubos de carbono, partículas que pueden ser dispersadas con una gran precisión al interior de los poros de matrices carbonosas, el crecimiento de nanotubos en superficies como fibras de carbono o placas de grafeno, lo que les da y les confiere propiedades muy particulares, o esas estructuras jerárquicas conocidas como las de Rambutan, que son como una especie de pulpo con distintas funcionalidades en su estructura. Todas estas estructuras ya han tenido aplicaciones en baja escala o en producciones a baja escala e incluso han impactado ya algunos mercados a gran escala. A baja escala hemos visto en años anteriores cómo especialmente se han utilizado para refuerzos en compuestos como palas o aspas de las turbinas de viento, membranas para filtros con funciones muy específicas, en el uso de textiles como aplicaciones tanto desde los sensores como materiales bactericidas o antimicrobianos y a gran escala podemos hablar pues como de todos esos materiales con alto desempeño, especialmente valiéndose de las propiedades físico-químicas y electromagnéticas que pueden tener estos materiales, electrodos para baterías, y de aquí en adelante pues esperamos que se sigan trabajando, pues, además de estos campos, con más fuerza todo lo que son los biosensores, sistemas para el almacenamiento de hidrógeno. Creemos que hacia allá también va a haber un gran auge de estos tipos de materiales y además pues ya una producción un poco más masificada de supercapacitores, ¿okay? Además de todo lo que sea relacionado con las celdas de combustible, donde también estos materiales han venido ganando un gran impacto. Y algunas proyecciones pues mencionan que estos materiales, especialmente los que están basados en grafeno, pues vayan a ir a tener un gran papel, un papel predominante en todo lo que son electrónicos, sistemas electrónicos flexibles. De hecho, pues ya hemos visto algunos desarrollos relacionados con esto. Los sistemas de liberación controlada de fármacos sin duda han sido también uno de los grandes potenciadores de aplicaciones de este tipo de materiales carbonosos y todo lo relacionado con dispositivos fotovoltaicos que ya bien sabemos que van a tener un repunte en los próximos años de acuerdo a las necesidades energéticas que hemos tenido. Bueno, pues de esta tercera generación de materiales hemos venido trabajando de la mano del grupo Kirema de la Universidad de Antioquia y con la Universidad de Hokkaido por medio de una tesis de doctorado de una estudiante de la Universidad de Antioquia en el desarrollo de estructuras mesoporosas de carbono, intentando paliar un poco la problemática que tienen las celdas de baterías de litio-azufre, donde la formación de polisulfuros pues termina generando una desactivación de la misma. Y aquí pues lo que buscamos es con una generación de estructuras mesoporosas muy controladas, pues poder tener una inclusión de ese azufre dentro de los poros o alrededor de los mismos, de manera que podamos mejorar esas propiedades electrónicas de estos cátodos. Esto como una de las aplicaciones en las que hemos venido trabajando. Es un proceso, es un trabajo que está en desarrollo y estamos obteniendo resultados interesantes. Después de esta tercera generación de materiales, sin duda alguna, los que en este momento se están robando la atención de los investigadores en el campo de nuevos materiales y materiales avanzados para el desarrollo de materiales avanzados de carbono, perdón, son los carbon dots o los puntos de carbono, los puntos cuánticos de carbono,
bueno, distintas formas de nombrar el mismo material, y son materiales que fueron descubiertos de manera coincidencial o gracias a la serendipia de unos investigadores que estaban intentando purificar nanotubos de carbono y encontraron unas estructuras muy pequeñas, del orden nanométrico, que eran fluorescentes. Y estas estructuras, pues desde el 2004 que ellos los encontraron, pues empezaron a jugar un papel muy importante y han sido merecedoras de grandes investigaciones que se han venido desarrollando desde ese momento. Cuando empezamos a buscar sobre estos tipos de materiales, pues nos encontramos que hay como una primera definición de estos carbon dots, y es relacionada con una definición que dice que tenemos, o estos son materiales carbonosos cuasi esféricos, nanopartículas con tamaños por debajo de los 10 nanómetros. Y aquí lo pongo entre comillas porque esto es uno de los principales problemas que hemos tenido desde las definiciones, ¿cierto? Eh, Esto pasó, por ejemplo, cuando arrancamos a trabajar con nanotecnología, donde a nivel internacional no había un consenso de la definición de, bueno, cuál era la escala, ¿no? Entre 1 y 100 nanómetros, pero que tan entre, es decir, nos podemos pasar un poquito por encima, un poquito por debajo. Pues en este campo funciona exactamente igual. Esto es un campo emergente, apenas están poniendo las bases, las definiciones de estos materiales. Y si nos vamos a la definición técnica, donde realmente el organismo que quizás puede sentar un poco más de manera más consensuada a nivel internacional las definiciones, es la ISO, pues nos encontramos que cuando ellos definen los carbon dots o los puntos cuánticos, mencionan que son nanopartículas que exhiben un confinamiento cuántico. Y si vamos un poquito más allá, pues el confinamiento cuántico, desde que está definido, pues menciona que son partículas que tienen restricción de movimiento en una, dos o tres dimensiones en un sistema generalizado, y que se da en dimensiones cercanas a la longitud de onda de Broglie. Y esa longitud de onda de Broglie, lo único que tiene asociado es la constante de Planck y el momento de las partículas. Ese momento, entonces, la masa y la velocidad deriva de las mismas. Y entonces por ningún lado nos encontramos con que estas partículas tienen que tener tamaños por debajo de los 10 nanómetros. Sin embargo, es comúnmente aceptado que estas partículas, las que tienen por lo menos la mayor fotoluminiscencia, están de ese orden, y pues en principio la mayor cantidad de publicaciones que podemos ver alrededor de este tema menciona o está referidas a partículas de este tamaño. ¿Okay? Entonces, eso con respecto a la definición o una primera definición o acercamiento a estas definiciones de materiales. Luego, pues lo más importante de esto, más que irnos a una definición primaria, es entender o poder aplicar sus propiedades, y estas partículas sin duda tienen unas propiedades excepcionales, entre ellas, y las que más nos han interesado y hemos trabajado, es pues, que tienen una fotoluminiscencia, y que esa fotoluminiscencia es dependiente de la longitud de onda de excitación. Eso quiere decir que a medida que yo voy variando la longitud de onda con la que excito mi material, pues voy a obtener distinta fotoluminiscencia. Otra de las propiedades que se han encontrado con estos carbon dots es que tienen una resistencia al fotoblanqueo. El fotoblanqueo es una propiedad que normalmente se atribuye a los cromóforos, y es que tienen una pérdida de esa fotoluminiscencia por distintas circunstancias. Por el contrario, estas partículas, dentro de lo que se ha estudiado, hasta que no tengan una alteración química significativa, pues no presentan un fotoblanqueo, es decir, siguen emitiendo, siguen teniendo una gran fotoluminiscencia, y por otro lado, que tienen una propiedad de una fácil bioconjugación en superficie,
nos vamos a encontrar que la mayoría de estas partículas exhiben una gran cantidad de grupos funcionales en los cuales podemos anclar distintas llaves donde podríamos pegar grupos de nuestro interés. Entonces, estas son como las propiedades principales de estos materiales que los hacen tan atractivos. Pero para poder entender un poquito más de ellos, pues debemos ir a preguntarnos cuál es su estructura cristalina. Y aquí, pues, volvemos a lo mismo. Cuando vamos a buscar en la literatura, pues recuerden que esto viene desde el 2004, pues nos encontramos distintas estructuras que exhiben estos nanomateriales. Por ejemplo, en este trabajo realizado por Hu, ellos obtuvieron carbon dots del orden de 3 nanómetros a través de la ablación láser sobre estructuras de grafito. Pues ellos, al hacer el análisis de electrones, difracción de electrones, encuentran estos planos de difracción y especialmente pues encuentran distancias interplanares del orden de 0.2 a 0.23 nanómetros que están cerca de las estructuras de grafito faceteado. ¿Okay? Entonces esa es como una primera aproximación y es importante mencionar que para estas estructuras esta luminiscencia obtenida no fue obtenida a través de pasivación. Más adelante voy a hablar un poquito de a qué se refiere esa pasivación. Este otro trabajo obtenido por oxidación electroquímica de unas barras de grafito, pues evidencia que el espaciamiento ya es un poco superior, estamos hablando del orden de 3 Armstrong, y para esta estructura pues ya se acerca a un grafito faceteado, ¿ok? En este otro caso, un estudio muy detallado, donde se usan técnicas como XPS en gran detalle, Raman, FTIR y TEM y fracción, por supuesto, estos autores encontraron que al estudiar nanopartículas obtenidas del hollín de una llama controlada, pues tienen espaciamientos de látices del orden de 0.2 nanómetros y esto sugiere que tenemos o estructuras tipo diamante SP3 o estructuras tipográficas SP2. Finalmente, después de muchos análisis, estos mismos autores concluyeron pues, que en su estructura lo que tenían era un núcleo nanocristalino con una estructura, una hibridación tipo SP2 y que en la superficie encontraban estructuras carbonílicas y carboxílicas. ¿Okay? Así que hay una gran cantidad de estudios y todos más o menos coinciden en que estos puntos cuánticos de carbono están o consisten de un núcleo normalmente que puede ser o amorfo o nanocristalino con una hibridación tipo sp2, ¿listo? Que tiene grafito o un carbono turbostrático. ¿Listo? Y estos espaciamientos pueden estar del orden de 0.2 a 0.3, pues dependiendo de la estructura que tengamos. Con respecto a las propiedades ópticas, como les decía, es una de las propiedades más atractivas de estos materiales y, como les mencionaba, pues son dependientes de la longitud de onda de excitación. Como vemos acá, una longitud de onda de absorción típica para estos materiales de carbono se centra principalmente en el ultravioleta, pero puede tener incluso absorción en el visible. Y a medida que variamos la longitud de onda de excitación, podemos ver cómo varía también la longitud de onda de emisión. Esto se ve en estas imágenes que se van popularizando cada vez más, donde podemos ver estructuras muy brillantes dispersas en soluciones que tienen una fotoemisión bastante intensa dependiendo de la longitud de onda con las que las irradiemos. De esa forma, entonces, podemos definir como las propiedades ópticas de estos materiales como materiales que tienen absorción fuerte en el UV y que tienen una emisión dependiente tanto de la longitud de onda con las que yo lo irradie como con el tamaño de los materiales. No podemos olvidar que estos materiales pues, son nanomateriales y al estar pues, en la escala más pequeña de los nano, pues tienen confinamiento cuántico y al tener confinamiento cuántico, pues van a tener una dependencia directa del tamaño. ¿Okay? Pues esa fotoluminiscencia realmente es esa propiedad que ha sido de mayor interés o que ha suscitado más interés
y aún sigue siendo motivo de debate. Es decir, es uno de los grandes motivadores de seguir investigando en este campo, porque aún no hay un consenso de por qué se produce la fotoluminiscencia, y podemos buscar en la literatura distintos investigadores y cada uno pues, tiene una teoría a la cual le atribuye la fotoluminiscencia. Sin embargo, pues hay como dos mecanismos generales que son aceptados. Por un lado, tenemos un mecanismo de emisión de fluorescencia de transiciones de bandas prohibidas de dominios pi conjugados. En una simplificación muy grande del sistema, es como si nosotros tuviéramos en la particulita unas pequeñas islas, y esas islas tienen hibridación sp2. Tener hibridación sp2 tienen electrones pi, tienen son estructuras ricas en electrones pi, y al estar aisladas, principalmente se ven aisladas por láminas de grafeno, pues generan como unas islas llenas de estos electrones pi. Pues aquí se pueden generar estados excitónicos de estos materiales donde hay una emisión, o es una emisión débil o una no emisión, y normalmente se ha atribuido a la recombinación de esos excitones. ¿Okay? Ese es un primer mecanismo donde realmente lo que menciona es por qué no hay emisión o a qué se deben estas emisiones débiles. Hay otro mecanismo que es un poco más aceptado, que es conocido en la literatura como trampas energéticas superficiales, y es similar a como poníamos el ejemplo de las islas sp2. Pues en este caso lo que tenemos son dominios que no son perfectamente sp2, sino que tienen defectos o tienen unas funcionalidades, y entonces estas funcionalidades lo que permiten son la recombinación de estos electrones par huecos, de esos excitones, de esos electrones pi, pi antienlazante localizados, y de esa forma, al tener distintos niveles, pues poder tener emisiones mucho más brillantes. ¿Ok? Finalmente, como les mencionaba, pues, el efecto cuántico no lo podemos negar porque son partículas que están en el orden de los nanómetros, y en general, pues, lo que se acepta es que en últimas puede ser un efecto combinado de todo esto. Esta última explicación o el mecanismo de fotoluminiscencia argumenta también el por qué la necesidad de la pasivación, que ya les voy a contar a qué se refiere. Pues pasivación viene especialmente de los que trabajaban con metales, donde al contrario de lo que vemos aquí, ellos buscaban era tener materiales menos reactivos. Pues aquí al contrario, cuando hablamos de la pasivación de la superficie, lo que se genera es una superficie mucho más activa en cuanto a la fotoluminiscencia. Esa pasivación no es más que tener nuestros carbon dots y modificarlos superficialmente con una estructura que lo que permite es tener una mayor emisividad, una mayor fotoluminiscencia. Estos trabajos, por ejemplo, los dos primeros, tanto para una ablación láser como una síntesis de nanopartículas soportadas, desarrolladas por microondas, los autores encontraron que cuando sintetizaban sus carbon dots no había un efecto de fotoluminiscencia, pero cuando hacían una pasivación con un polietilenglicol, pues obtenían sistemas fotoactivos de gran luminiscencia. Eh, Otros autores, por ejemplo, Xu y colaboradores, encontraron que cuando tenían carbon dots por electrooxidación de nanotubos de pared múltiple, directamente estas estructuras tenían una gran fotoluminiscencia. Sin embargo, pues aunque ellos digan, pues no hicimos pasivación y funcionan, estos materiales fueron sintetizados en una estructura de terbutilamonio, que tiene iones de terbutilamonio, y entonces se cree que esos iones pueden quedar en la superficie generando lo que sería una estructura pasivante, y entonces promoviendo la fotoluminiscencia. Y otros autores, por ejemplo, a través de síntesis electroquímica en líquidos iónicos, muestran cómo
efectivamente, los grupos oxidados que quedan en la superficie pues, tienen un papel decisivo en la fotoluminiscencia de nuestros materiales. Esto entonces conversa un poco con esa segunda teoría de cuál es el mecanismo de la fotoluminiscencia de los carbon dots. Sin embargo, como les decía, esto sigue en debate e incluso hay autores que afirman categóricamente que no hay una dependencia de la pasivación y que sí, su efecto es netamente debido a tamaños de las partículas. ¿Okay? Bueno, ya les he mencionado algunas de las aproximaciones para la síntesis de estos carbon dots. Sin embargo, siguen los mismos procedimientos, son muy cercanos a los procedimientos que ya conocemos para el uso convencional en nanomateriales. Por un lado, pues tenemos la aproximación de arriba a abajo, que a mí me gusta ejemplificarla como el escultor que coge el gran pedazo de piedra y va tallando hasta obtener el material que desea. Pues en este partimos de estructuras carbonosas grandes para obtener pues, nuestros carbon dots. El método de descarga de arco, que fue muy estudiado, especialmente pues porque gracias a este fue que se obtuvieron los primeros nanotubos y fullerenos de manera controlada, la ablación láser, donde se hace uso especialmente de los láseres de itrio, neodimio y gadolinio para obtener unas longitudes muy específicas, energías muy específicas y así poder obtener carbon dots de manera controlada, y la síntesis electroquímica, pues como de cátodos de referencia, grafito, grafeno, etc. Y por el otro lado, la aproximación de abajo arriba, que es como ensamblando legos o tomando las estructuras desde el nivel atómico o molecular y llevarlos a la combinación para obtener estructuras en la nanoescala. Pues tenemos las dos rutas que quizás han sido las más estudiadas de lo que podemos ver, que son la ruta de combustión, principalmente dedicada al estudio del hollín que podemos obtener de llamas, y a las rutas térmicas, ¿okay? Solvotermal, hidrotermal, todas estas. También tenemos algunas rutas que han generado la obtención de estas nanoestructuras soportadas sobre materiales como el silicio, zeolitas, aluminio y demás, que confieren otras propiedades adicionales, y síntesis convencionales como las que tenemos en microondas, que finalmente pues, terminan siendo en algunos casos también síntesis hidro o solvotermal con energía dada gracias a las microondas. Okay. Bueno, pues después de obtenerlos, hay que hablar de las aplicaciones de estos materiales y sin duda pues la que se lleva todos los aplausos es la aplicación de bioimagenología o obtención de imágenes de estructuras vivas. Estos, por ejemplo, fueron uno de los primeros reportes que se obtuvieron donde se hacía la internalización de células cancerosas de pulmón, de estructuras de carbon dots o de puntos cuánticos, los cuales se podían ver cómo tenían una gran fotoluminiscencia y quedaban principalmente en la superficie o en la membrana de las células. Estos fueron carbon dots que son funcionalizados con polietilenina, ¿okay? Y pues, se encuentran o presentaron resultados bastante interesantes con la imagen de estas células. En este caso vemos otro estudio también para células de carcinoma, donde en la parte de abajo vemos las células excitadas con radiación UV y con radiación en azul, sin carbon dots, y cuando a ellas les adicionan carbon dots que provienen de una ablación láser, y encontraron cómo pues, evidentemente estas células efectivamente también internalizaban esas estructuras de carbono y podían pues, obtener unas imágenes de las mismas. ¿Okay? Además, en estas lo que se promueve también es que no fueron pasivadas con nada. Quizás uno de los estudios también que ha sido más populares y más llamativos con respecto a la aplicación en imagenología
es este, donde obtuvieron puntos cuánticos de carbono funcionalizados tanto con polietilenglicol como con sulfuro de zinc, y hicieron estudios in vitro e in vivo en ratas, donde hacen como una adición tanto subcutánea, también interdermis, y finalmente hacen una intravenosa de estos materiales funcionalizados, y pueden ver cómo las estructuras representan claramente lo que estaban estudiando, en este caso que eran, por ejemplo, los riñones. Entonces, esta es sin duda una de las aplicaciones gracias a esa emisividad que tienen los carbon dots, pero hay muchas otras. Se ha propuesto materiales para sensado de metales, iones metálicos como el mercurio, la fotorreducción. Pues, pensemos que si tenemos un material que nosotros lo podemos excitar y puede emitir en otra longitud de onda, pues puedo generar una fotorreducción controlada, detección en alimentos para seguridad alimenticia, inhibición microbiana o antibacterianos, sistemas antimicrobianos en general. Fotocatálisis obviamente pues va a ser una de las eh, áreas que sin duda se va a explotar mucho más en este ámbito, y la liberación controlada de fármacos y genes pues también en este momento especial pues, de la medicina. Sin duda estos van a ser algunas de las aplicaciones. Nosotros también del grupo, de la mano del grupo de química de recursos energéticos de la UDA, venimos trabajando en la obtención de estos materiales para una aplicación energética. Básicamente, pues lo que sabemos es que estos materiales se pueden obtener de residuos de la biomasa, bagazo de caña, de cítricos, de frutas y demás. Y pues básicamente hemos trabajado en la obtención de ellos. Ya hemos obtenido algunos materiales estructurados con propiedades de fluorescencia. La idea es dispersarlo en combustibles diésel y biodiesel y ver cómo afectan las propiedades de combustión en el motor estas estructuras. Ya hay algunos estudios que han evidenciado que efectivamente hay una mejora en esas propiedades de la combustión, y hemos hecho unos primeros pinitos con el uso de nanomateriales, especialmente con nanotubos de carbono, donde hemos visto pues, reducciones de las emisiones de CO, de NO, y disminución en el consumo de combustible. Sin embargo, como les menciono, esto es un proyecto que aún está en desarrollo y estamos trabajando en ese sentido. Otra de las estructuras que hemos venido trabajando también ha sido el uso de la borra de café. En este caso, a través de un método solvotermal, logramos obtener carbon dots. Sin embargo, obtuvimos pues, distribuciones de tamaño un poco amplias, lo cual esto se ve reflejado muy interesantemente en la longitud de onda de la absorción, que vemos que ya no solo es un pico, sino que ya tenemos otros picos de absorción de longitud de onda. Vemos que muy seguramente tenemos estructuras pues, que están pasivadas con eh, grupos orgánicos en superficie, y estamos iniciando las medidas de poder calorífico de esta suspensión de carbon dots sobre butanol para poder ver cómo se comporta con diésel y biodiesel. ¿Okay? Por último, me gustaría mostrarles este gráfico donde podemos ver cómo desde el 2004 las investigaciones relacionadas con estos puntos cuánticos de carbono, carbon dots, va en aumento casi que exponencial, y sin duda esto va a seguir así. Y una búsqueda más detallada de estos últimos 3 años nos muestra cómo estos tópicos son como los que más, con mayor fuerza, van a seguir siendo o estando ahí como en el ojo del huracán. Nanomedicina y síntesis verde sin duda van a ser dos de los temas a tratar con cómo obtener estos puntos cuánticos de una manera más ambientalmente amigable. Bioimagen, sin duda, pues ya vimos que es donde más auge han tenido pues, por sus propiedades, especialmente porque estos materiales han demostrado ser biocompatibles y tener resistencia al fotoblanqueo.
estudios adicionales de la citotoxicidad de estas estructuras, liberación controlada de fármacos y sensores en general. Así que ese es como un poco el panorama de hacia dónde parece que se está derivando la investigación relacionada con estos puntos cuánticos de carbono. Y bueno, eso era un poco lo que les quería contar. Los dejo con este videito que para nosotros fue muy emocionante cuando los estudiantes obtuvieron sus primeros puntos cuánticos de carbono de borra de café. Y bueno, muchas gracias por escuchar y si tienen alguna pregunta. Ok, muchísimas gracias por la conferencia, muy interesante y de verdad que le deja a uno como entusiasmado de mirar muchas cositas respecto a estos materiales avanzados. Tenemos una pregunta en el chat que nos preguntan, ¿el tamaño de los puntos cuánticos presenta dificultades para realizar la caracterización? Sí, 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 sin duda. O sea, ese es uno de los principales inconvenientes o de los retos que tenemos, porque pues a medida que se va bajando la escala del trabajo de estos materiales, pues necesitamos a disponibilidad equipos mucho más avanzados. Entonces, si antes podíamos hacer caracterizaciones con otro tipo de equipos, cada vez que llegamos a los puntos cuánticos, pues tenemos que ir a hacer análisis TEM, si queremos hablar, por ejemplo, de tamaños. Y efectivamente, pues, si estamos hablando de TEM, estamos hablando de una técnica que no, por lo menos no en nuestro país, tiene una gran disponibilidad, de los ensayos son costosos y pues eso genera dificultades. Otra de las dificultades asociadas con el tamaño de las partículas es, bueno, y es uno de los retos que hemos tenido, es, bueno, ¿y cómo sabemos la concentración de lo que hay? Normalmente los métodos para la obtención de estos materiales, pues nosotros partimos de un precursor que conocemos perfectamente su peso, pero cuando llegamos a la dispersión, si bien estos materiales en cierta medida, su definición, su uso y sus características están dadas en dispersión, pues a la hora de nosotros ir y obtener un material en seco, pues nos cuestionamos es, efectivamente estamos caracterizando lo mismo o no. Y si lo secamos, lo que pesamos es exactamente esos materiales que nos están generando fotoluminiscencia, o tenemos otros residuos ahí, o estamos generando otros productos. Entonces, efectivamente, el tamaño sigue siendo un reto cuando queremos trabajar con carbon dots. Ok, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo es posible ligar las características estructurales de un material con sus características cuánticas? Y si con esto es posible establecer los saltos energéticos del material. Sí, como les mencionaba, pues efectivamente lo que se ha intentado es explicar esas características de emisividad o esas características energéticas de los materiales a través de la estructura. Entonces, pues, la estructura determinada, ya sea desde sus hibridación o desde sus planos de difracción, pues finalmente son esos los que nos están derivando en entender cuál es el proceso energético mediante el cual, cuando yo irradio mi material a una longitud de onda X, pues puedo obtener una emisividad que además esa fotoluminiscencia puede tener remanentes, que es dependiente de la longitud de onda y demás. Entonces es básicamente justo eso lo que están intentando hacer, es correlacionar esas islas de esas hibridaciones, SP2, donde, como les mencionaba, se atribuyen propiedades de estructuras que son ricas en electrones pi y que finalmente pues, esas movilidades, esas transiciones de electrones pi pues, van a ser los que generen emisividad y pues por ende van a tener la fotoluminiscencia, que es como esa propiedad más interesante de estos materiales. Entonces es ahí como donde se hace el match, donde se hace
el paralelo entre las propiedades estructurales y las propiedades energéticas del mismo. Doctor Benson, muchas gracias. La doctora Diana López creo que tiene algunas preguntas. Doctora Diana. Sí, las haré por acá por el micrófono. Muchas gracias, Nelson. Robinson, muchas felicitaciones. Muy interesante la charla que nos acabas de dar. Te quería preguntar dos cosas. Cuando estas estructuras se usan en estas bioimágenes, pues que tienen estas propiedades fotoluminescentes, ellas se desactivan, o sea, llega un tiempo en que dejan de funcionar o eso se puede volver a recuperar y volver a usar en otra aplicación. Sí, gracias. Sí, efectivamente, pues ellas tienen un periodo de desactivación, ¿cierto? Pero esa propiedad de resistencia al fotoblanqueo precisamente lo que hace es que si yo vuelvo el láser radio, ellas vuelven y emiten con la misma longitud de onda, la misma intensidad y el mismo rendimiento cuántico. Pues eso no lo mencioné para no alargarme mucho más, pero básicamente a lo largo de la literatura, cuando estamos estudiando estos carbon dots, aparece el rendimiento cuántico, que sabemos que entonces es como esa eficiencia entre lo que yo le entrego al material y lo que él me devuelve en fotoluminiscencia, ¿cierto? Pues efectivamente cuando el material deja de emitir, yo lo puedo volver a irradiar y él vuelve a tener la misma emisividad, la misma fotoluminiscencia, perdón, con las mismas condiciones, si no hay una alteración química. Y esa es una de esas grandes virtudes pues, que tienen estos materiales. Muchas gracias. Y la otra sería que yo vi en una de las imágenes que se tenían como diferentes colores. ¿De qué depende que esos carbundos tengan fluorescencia a diferentes longitudes de onda? Entonces, ahí básicamente hay dos propiedades. Por un lado es con qué longitud de onda lo estoy irradiando yo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esta es muy representativa de eso. Acá, por ejemplo, si yo lo irradio a 400, esta es la fotoemisividad que tienen los materiales, ¿cierto? Entonces nos damos cuenta que a 450 pues se ve un azul ahí como oscurito, incluso a 690 pues ya casi que no vemos nada. Pero si yo lo irradio a 400, a 450, a 500, la emisividad cambia. Entonces, son dos propiedades que hacen que esa longitud de onda de la fotoluminiscencia cambie. Por un lado es la longitud de onda de excitación con la que yo estoy irradiando mi material y por el otro lado es el tamaño. Hay estudios que han mostrado que efectivamente si yo sintetizo un carbon dot de un tamaño y luego lo modifico a tamaños superiores o inferiores, tengo un corrimiento, un desplazamiento de esa fotoluminiscencia, de esa emisividad. Entonces, básicamente es de esas dos propiedades que dependen. Muy bien. Bueno, me aprovecho y hago una última y sería, como cuáles serían esas variables que uno tendría que estar censando muy bien, controlando muy bien para tener una síntesis con unos tamaños de pronto muy, muy uniformes. Bueno, ahí ese es un dolor de cabeza para todos y efectivamente eh, la mayoría de los estudios, yo creo que el 80% de los recursos los invierten en la separación. Entonces, eh, pues, indiscutiblemente los métodos de síntesis siempre nos van a entregar tamaños normalmente bastante dispersos, especialmente los métodos que son de arriba a abajo, ablación láser, arco, y estos métodos nos suelen entregar tamaños bastante dispersos. Cuando hablamos de abajo arriba, o sea, creación hidrotermal, solvotermal, donde tenemos algunos controles más detallados de esos procesos, pues podemos seleccionar un poquito mejor los rangos. Sin embargo, de la experiencia y lo que he podido observar en otros trabajos, no es fácil controlar el tamaño y indiscutiblemente lo que toca hacer es procesos de selección de tamaños por electroforesis capilar, a través de columna, a través de procesos de centrifugado y filtración, básicamente todo lo que nos permita ir descartando partículas o más pequeñas o más grandes. Pero en los métodos de síntesis normalmente pues nos decantaríamos por métodos de abajo arriba,
pues, hidrotermal, solvotermal, suelen dar buenos resultados, pero normalmente requieren también un proceso de selección de partículas. Muchísimas gracias. En el chat hay una pregunta. Sí, es Andrés Santa Cruz. Andrés, bueno, voy a habilitarle el micrófono a Andrés para que haga la pregunta que nos pida hacerla por micrófono. Entonces, permítame un momento. Andrés, aquí está. Buenos días, Robinson, ¿cómo estás? Quería preguntarte algo con relación a los puntos cuánticos. Uno, que tiene que ver un poco con la primera pregunta que te hicieron, y es cómo se hace esa separación de esos puntos cuánticos, porque uno de los grandes problemas que tenemos cuando tenemos materiales a esa escala de tamaños tiene que ver con la separación. Y pues estamos hablando de materiales que van de los 10 a 1 nanómetro más o menos, como decías en la presentación. Y otro tiene que ver con la segunda pregunta, como para que las puedas contestar ahí al hilo. Y es, tú dices que los puntos cuánticos, pues la emisión corresponde, o sea, que ellos no tienen blanqueo. Entonces eso me permite tener siempre la misma emisión, ¿cierto? No va decayendo con el tiempo. Entonces yo creo que una de las maneras que tienen a veces de caracterizarlo tiene que ver con mirar si de pronto entre la solución hay algo diferente, tiene que ver con ese blanqueo que se puede ir presentando debido a sustancias que no pertenecen propiamente a los puntos cuánticos de carbono. Sí, ¿qué más, Andrés? Gracias. Bueno, entonces la primera, ¿cierto? Como le mencionaba, pues como a Diana, efectivamente, yo creo que el 80% del trabajo con estos materiales es tener aislados y un rango de tamaño selectivo con ellos. No es nada simple. El método más generalizado quizás ha sido los procesos de centrifugación pues, exhaustiva, donde se hacen lavados y lavados y obtención de sobrenadantes y sobrenadantes hasta tener pues como los tamaños deseados, microfiltración, filtración por placas, electroforesis. Han sido como esos métodos más estudiados, pero sigue siendo el cuello de botella, lograr separar las estructuras, especialmente porque, como les mencionaba, pues la fotoluminiscencia depende del tamaño, ¿cierto? Estamos hablando de materiales que tienen efecto cuántico y esto directamente tiene relación al tamaño. Entonces, si no logramos tener una buena separación, si no logramos tener un tamaño dedicado de estas partículas, pues va a ser difícil atribuir las propiedades. Y la segunda que mencionabas, efectivamente sí, en los estudios que se observa el fotoblanqueo o la disminución en las propiedades fotoluminiscentes de estos materiales, normalmente se ha atribuido es al envenenamiento de la superficie, cuando la fotoluminiscencia se atribuye a la pasivación en superficie, entonces o se envenena la superficie o sufre algún cambio químico que hace que esos grupos que permiten la fluorescencia o que permiten la emisividad de los materiales, pues se degraden. Y al tener pues, degradación de estos, pues ya no vamos a tener una buena emisividad. Creo que no tenemos más preguntas en nuestro chat. Al doctor Robinson, muchísimas gracias por la conferencia, por este tema tan interesante. De verdad, muchas gracias por haber tomado de su tiempo para compartirnos estas experiencias y este conocimiento. A todos, muchas gracias por su asistencia y participación. Los invitamos a nuestra última sesión de este año de los Viernes de Carbono. La tendremos el viernes 26 de noviembre con un panel con el sector productivo para hablar precisamente de cómo podemos llevar todas estas investigaciones a un nivel más económicamente más productivo en nuestro país. Entonces, a todos, muchísimas gracias por su asistencia, por su participación. Un buen día para todos. Y luego, doctor Robinson, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y a todos los que estuvieron en la charla. Espero que se motiven con un poco la investigación de lo que son los carbon dots, que esto apenas está empezando y yo creo que son materiales que tienen mucho por
por ofrecer. Muchas gracias y igual cualquier duda que surja en el camino, por ahí están mis datos para que lo que necesiten con mucho gusto. Ok, Hasta luego. gracias, buen día para todos.